¿Qué tal, Enrique? Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Saludos. Bueno, ¿en tu fe tú crees que crees o crees que la fe cree en ti o cómo está el show? ¿O cómo estamos Pues, de hecho, platicando? estamos A ver, platicando a veces de si creemos las cosas o creemos que creemos. Conocemos o creemos que conocemos. Amamos o creemos que amamos, que es muy diferente, ¿verdad? Más que nada se trata de, hay una palabra que es un refrán muy conocido y que tiene toda la razón que dice, creer para amar. Conocer para amar, perdón, hay que conocer para amar. ¿Estás de acuerdo con eso? claro, pues Bueno, pues si vamos a no verlo conoces cómo respecto vas a amar a alguien, en ¿no? todos los aspectos, en el aspecto humano y pues también en el aspecto de la fe, ¿no? Si quieres, pues nos echamos una platicadita acerca de este tema que estuvimos dialogando antes, Muy bien, échale ¿verdad? con tu ronco pecho. Bueno, ok. Fíjate, la pregunta es así, ¿crees que crees? ¿Crees que conoces? ¿Y crees que amas? ¿O realmente crees, realmente conoces y realmente amas? Fíjate que muchos profesionistas que yo conozco conocen a fondo su profesión, ¿no? Doctores, dentistas se preparan, arquitectos, y luego van al día, ¿no? Van, ¿cómo se llama? Estudiando todos los días porque va cambiando la ciencia, y pues para tener un poco más de ingreso y la gente le tiene más confianza a aquel que más conoce, ¿no? Si es así en las cosas humanas, ¿no? Bueno, en otras muchas áreas de la vida hay muchas personas que se vuelven expertas. Por ejemplo, hay gente que es experta, yo conozco, tengo un primo que es experto y te conoce los nombres de todos los futbolistas, todos los goles que han anotado, todos los partidos en los que han jugado, toda la historia, por ejemplo, de los futbolistas. Hay gente que es experta en idiomas, que tiene 6 7 idiomas. Hay gente que es experta en deportes. Hay gente experta como tú en animales, que conoce todo lo de los animales, las razas, cómo se cruzan. Bueno, más o menos. Hay expertos en todo, hay expertos en música. Hay mujeres expertas en telenovelas, te platican cualquiera y son apasionadas por las telenovelas. Hay gente que es apasionada de la vida de la gente famosa, conoce la vida de la gente famosa, conoce cuándo nació, cuándo creció, cuántos hermanos tiene, toda su vida, ¿verdad? Hay gente muy preparada en cada área de la vida, mucho, muy preparada. ¿Y por qué es eso? Porque les interesa, ¿no? Porque les interesa conocer lo que les apasiona o lo que aman. Por eso se preparan tanto en cada cosa, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuánta gente profundiza su fe y la ama? ¿Cuánta gente profundiza en las cosas de Dios y la ama? ¿Cuánta gente profundiza en su fe católica y la ama? ¿Cuánta gente llega a tener una fe tan madura que sea una fe capaz de sostenerlos en las pruebas fuertes, en las pruebas dolorosas que nos suceden a diario, ¿no? Porque lo que te sostiene en las pruebas fuertes es la fe. A mí me han pasado y últimamente muchas que si no tuviera fe ya estaría tirado, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que tenga una fe madura capaz de sostenerlos, por ejemplo, en la muerte de un ser querido, por ejemplo, en alguna enfermedad, en alguna decepción, en alguna traición, en alguna quiebra económica? ¿Cuánta gente hay que esté tan fuerte y sostenida en su fe que esto sea lo que la sostenga en los problemas duros? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánta gente por haberle pasado algo de esto que estamos platicando se amargaron y ahora ya son infelices totalmente y viven sin ningún sentido por la vida y terminan apartándose entonces totalmente de su fe? Aquella gente que no la conoce. Bueno, pues para los que creen, para los que creen que conocen y para los que creen que aman, les vuelvo a recordar, hay una ley natural que dice, nadie puede amar lo que no conoce, es imposible. Por lo general, cuando queremos amar a alguien o algo, primeramente es como por una referencia, ¿no? Porque nos platican de esta persona o porque vemos algo lejano, pero no lo conocemos profundamente, ¿verdad? Hoy hay gente que dice, yo he escuchado que hay gente que dice, yo amo el fútbol. Hay gente que dice, yo amo a los animales. Hay gente que dice, yo amo a los carros. ¿Sí me explico? Por unas referencias ciertas que tienen, o amo a tal artista o a tal persona. La amo por referencias o lo que les han platicado de ellos, ¿verdad? Pero esto realmente no es amor. Cuando alguien dice amar a alguien, cuando es verdaderamente que alguien dice que ama a alguien, a quien no conoce, esto es solamente un engaño de las potencias bajas del alma, de los sentimientos. Es un engaño. No se puede ¿Verdad? confundir con fanatismo. Decir que amas sin conocer, no, es un engaño, es un autoengaño propio. Tienes un tipo de sentimientos que no estamos, las facultades altas del alma son inteligencia, memoria y voluntad, pero tenemos otras bajas que son sentimientos, pasiones, y eso te hace pensar que amas a la persona. Incluso pasa con los novios en las primeras veces que salen, piensan que se aman y realmente no se aman. Es un autoengaño, porque no se puede amar lo que no se conoce, ¿verdad? Cuando alguien dice amar a alguien realmente, y realmente lo ama, no que diga, cuando realmente alguien ama a alguien, esto lo impulsa totalmente, pero totalmente a querer conocer todo de aquel que dice que ama, todo, hasta lo máximo, hasta lo más, donde llegue su capacidad de conocer aquello que dice que ama. ¿Sí me explico? Te voy a poner un ejemplo humano, ¿qué te parece?
Vamos a hablar así, algo sencillo. Hay una chava, por ejemplo, vamos a ponerle que se llama Ana. Ana la chava, ¿verdad? Y ella dice, yo amo al famoso artista Miguel Luis. Digo, vamos cambiando nombres para no tener problemas. Yo amo al famoso artista Miguel Luis. He oído hablar muchísimo de él. Lo he oído cantar y canta precioso. Lo he visto muchas veces, bueno, de lejos, en los auditorios, en la televisión. Pero esta persona, esta Ana, realmente no lo conoce personalmente. Entonces esto decir que lo ama es un autoengaño. ¿Cómo puede decir que lo ama si no lo conoce personalmente? Imagínate, por ejemplo, un día sale una convocatoria en la televisión, ¿no? Vamos a hacer un concurso, el que haga tales llamadas, hago esto, va a tener hospedado en su casa un mes a Miguel Luis, al artista Miguel Luis. Y esta chavana, no, pues es que yo como lo amo tanto voy a concursar. Y pues resulta que ella concursa y gana ella el concurso, ¿verdad? Y resulta que Miguel Luis llega a su casa con su mochila y todo, y desde que llega se porta medio sangrón. Le dice a la chava, ¿sabes qué? Carga la mochila y métela al cuarto. Oye, mi recámara está muy fea, esa cama está mal tendida, no me gusta, cámbiame las sábanas. Y el día siguiente llega la chava al cuarto y tiene todo un desorden, todo un tiradero, envases de cerveza que tiene en su mochila por todos lados regados, papeles con los que se son ahí tirados. Muy mal educado resultó el Miguel Luis. Después esta chava le empieza a preguntar, oye, fíjate que quiero saber de tu vida esto, y el otro no le contesta, se la pasa hablando por teléfono y whatsappeando. La ignora. Y cuando le contestas nomás como para burlarse de ella, como para humillarla. Entonces este Miguel Luis se está comportando muy mal, es una persona de repente muy grosera, ¿verdad? Es maleducada, es perezosa, es egoísta, y esta chava empieza a ver todos esos defectos en él, ¿verdad? Entonces de repente dice Ana, ¿sabes qué? Qué equivocado estaba. Realmente yo no amaba a Miguel Luis, amaba la referencia que tenía de Miguel Luis, ¿verdad? No lo conocía. No lo conocía. Ahora me doy cuenta que Miguel Luis es muy inamable. Muy difícil de amar. Es dificilísimo amar a Miguel Luis, ¿verdad? Me estoy desilusionada totalmente y fue un engaño. Entonces me doy cuenta que no puedo amar lo que no conozco. Y ya, pues se va Miguel Luis de la casa y ella se queda con esa idea, ya sabe quién es este muchacho. Pero pasando ese mes que ella sufrió como de tormento, de repente le habla a una tía, no sé, del extranjero, Estados Unidos, y le dice, oye, ¿te acuerdas de mi amigo Eulalio? Del que te he platicado tanto, mi amigo Eulalio. Pues ya te he hablado mucho de él, si sabes que es bien buena persona y bien amable. Pues ¿qué crees? Va a ir a tu ciudad por un mes. Entonces yo como tu tía te pido a favor que en mi nombre lo recibas en tu casa. Y piensan, ay, ese Eulalio tan gordo que me cae, por más que me haya dicho mi tía, no lo trago. Desde ver la foto no me cae bien esta persona, es una mala persona, no me cae, pero bueno, por complacer a mi tía lo voy a recibir en mi casa. Y en eso llega Eulalio con sus maletas y ella te ayuda, no, yo las cuelgo, yo las pongo. Se va, ¿cuál es mi habitación esta? No, esta es la mejor, dame a mí la más pequeña, es que tú mereces, tú eres la que estás en la casa y me estás recibiendo. Se empieza a portar súper amable. En la mañana se levanta temprano Ana y resulta que Eulalio le tiene un desayuno preparado perfecto. La atiende como reina, todo lo que le pregunta le contesta. Se esfuerza en hacer todo lo que ella le pide. Quiere agradarla totalmente, está atento totalmente a lo que ella le dice por haberlo hospedado. Y entonces Ana de repente piensa, fíjate nomás, las apariencias, cuando uno cree que ama, por eso no puede uno amar lo que no conoce. Este Eulalio realmente es una persona amable. Entiendo por qué mi tía lo ama, porque es una persona muy fácil de amar. Es un ejemplo humano, para que veas cómo no se puede amar realmente lo que no se conoce, ¿verdad? Pues esto mismo pasa precisamente en nuestra fe. Mucha gente cree que ama, cree que conoce, pero no han conocido para poder amar. Muchos se admiran, oye, nos admiramos muchos porque, oye, ¿cuántos católicos se van, abandonan la iglesia católica cada año? Cientos, miles de católicos se van a otras partes, ¿verdad? Y se van tras una religión falsa, tras algo que no vale la pena. Estas son personas que siempre creyeron que creían, pero nunca conocieron su fe, por lo cual no pudieron amar su fe. Ellos creyeron en la fe por referencia, por lo que otros les decían, fíjate que la fe católica es bonita, Jesucristo esto, pero creían como automatizados. No razonaban lo que creían, no entendían lo que creían. Y de estos aprovechan hermanos separados que llegan y les hablan ahí, no sé, en lenguaje bonito, y los admiran diciéndoles citas bíblicas, Juan 31:27 dice y esto y el otro. ¡Wow! ¡Qué conocimiento tienen! Esta sí es la fe verdadera a la que me tengo que ir. Allá sí los preparan bien. ¿Sí me explico? Es un engaño, es un autoengaño, ¿verdad? Por eso es muy necesario que conozcamos, creamos y amemos nuestra fe, nuestra doctrina. El católico no solamente tiene derecho de conocer su fe, sino que tiene la obligación de conocerla, para poder cumplir su misión triple que se fue a dar en el bautismo, que es sacerdote, profeta y rey.
Debemos conocer nuestra fe para amarla. Y es muy importante saber que ese amor por la fe no es un sentimiento, no es sentir bonito por la fe, sino que es la adhesión de todo nuestro ser, de toda nuestra inteligencia, de toda nuestra voluntad a las verdades reveladas de nuestra fe. Ese es el verdadero amor que tenemos que tener por nuestra fe. Debemos conocer nuestra fe para vivir cristianamente, realmente cristianamente, para poder dar razón de nuestra esperanza, para poder defendernos. ¿Defendernos de qué? Pues hoy tú has visto que la fe es muy atacada por muchos protestantes, hermanos separados que vienen a atacarla, por el espíritu mundano, por el espíritu del mundo, por el mundo, el demonio, la carne, por la prensa, por el periódico, por las televisoras, por el gobierno, por las escuelas. La fe católica es muy, muy atacada. ¿Y cómo vamos a poder defenderla si no la conocemos? ¿Verdad? Cuando nos vienen ataques. Debemos conocer nuestra fe si es que nosotros queremos llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo y tener como el tú, celo por la gloria de Dios y celo por su reino y celo por las almas. Debemos conocer nuestra fe para acercar a aquellos que se han alejado, para acercar a los que están lejos, para regresar a los que la han abandonado. Por eso digo, ¿cómo podemos convencer a alguien de que crea si yo mismo no sé por qué creo? ¿Sí me explico? Por eso es importante, ¿crees que crees o realmente crees? Bueno, vamos a dar unas herramientas muy sencillas, que son muy sofisticadas, pero que son muy sencillas para poder tener una fe sólida y racional, sobre todo una fe sólida y racional. Estas dos se llaman filosofía y teología. Estas tienen que estar lógicamente unidas a una vida sacramental y una vida de oración. Primero debemos de empezar quitándonos los miedos a los nombres así, ¿no? Teología, filosofía. Muchos dicen, oye, yo tengo muy pocos estudios, con trabajos terminé la primaria. ¿Cómo puedo yo acceder a algo tan grande como la filosofía o como la teología? Es imposible. No es así. Comencemos primero explicando qué es la filosofía. Bueno, la filosofía es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y sobre el universo. Se oye esto complicado, pero no es así. La filosofía es la capacidad que tenemos todos la tenemos de razonar. Y es la misma razón propia de nosotros la que nos ayuda a penetrar en el ser de las cosas. Es nada más poner a trabajar nuestra razón. Así de fácil, poner a trabajar nuestra razón. La filosofía es tan normal, tan sencilla, que todos hemos filosofado. Tú has filosofado, Elisa ha filosofado, mi mamá ha filosofado, todos hemos filosofado. Sobre todo cuando éramos jóvenes, cuando éramos chavos y nos preguntamos el porqué de todas las cosas, el fin de todas las cosas, ¿para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y a dónde me lleva? Por ejemplo, nos preguntábamos cómo podré ganar dinero y luego, pues, ¿para qué quiero el dinero? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues, la filosofía es buscar las causas primeras y el fin último de todas las cosas. Un ejemplo, preguntarte, como lo habíamos visto en otro video, oye, ¿para qué trabajo? Y ya pienso, no, pues trabajo para comer. Y luego me pongo a pensar, ¿y para qué quiero comer? No, pues para vivir. Y luego me pongo a pensar, ¿y para qué quiero vivir? Eso es filosofar. ¿Y para qué quiero vivir? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el sentido final? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? La gran mayoría de todos, sobre todo los jóvenes, se han preguntado eso. ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Esa es filosofía. Porque se oye muy complicado a la gente. ¡Ay, la filosofía yo no le puedo entrar! No, claro que sí. Es cuestionar todo. Es preguntarte todo acerca de todo. Cuestionar todo. Acostumbrarte a tener una capacidad para examinar si hay lógica o coherencia entre lo que te está diciendo esa gente y lo que es. ¿Hay lógica o coherencia entre lo que me está diciendo? El hacernos estas preguntas es ser personas nada más pensantes. Pero lamentablemente, muchos se asustan también porque ¿qué crees que dice el mundo la mayoría? Que todos los filósofos, la mayoría de los filósofos son ateos. Esa es la nueva que traen para que la gente no se meta a filosofía. Los filósofos son ateos y eso es una total mentira. Esto no es así. ¿Por qué? Porque la filosofía jamás impone un juicio previo sobre algo. Por ejemplo, como la existencia de Dios. Lo que hace la filosofía es plantearse si es lógico, coherente, razonable que exista un Dios. Y una vez que la filosofía te dice si es coherente, lógico y razonable que exista un Dios, porque lo veo en las causas, en las cosas del universo, ahora entonces ahora si es posible esto, la filosofía se pregunta, entonces ¿cómo debería de ser este Dios según la lógica y la coherencia? Si veo que las cosas son hermosas, ¿cómo debería ser? ¿Por si me explico? Esa es la filosofía. Es algo muy sencillo. La propia Iglesia nos dice que la razón humana del hombre está capacitada para avanzar en la afirmación de la existencia de Dios y en la afirmación de sus atributos fundamentales de Dios. O sea, la propia mente está capacitada para saber que Dios existe y qué atributos buenos debe tener nuestro Señor. Un filósofo que se dice ateo
sin cuestionarse sobre la posibilidad de que Dios exista, no es ningún filósofo. Lo único que está practicando ahí es imponer una creencia de él, pero no está practicando filosofía. Bueno, veamos rápidamente algunas herramientas básicas de la filosofía, que son 4, son fáciles. La lógica, por ejemplo. ¿Qué hace la lógica? Examina la coherencia del discurso. ¿Es coherente esto que me están diciendo? Con la capacidad crítica que tenemos. No es coherente, sí es coherente. Está la teoría del conocimiento también, que hace preguntas sobre la naturaleza, fuente y validez del conocimiento. ¿De dónde sacó este conocimiento? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Quién se lo dijo? ¿El de dónde viene? ¿No? Es evaluar nada más eso. Eso se llama teoría del conocimiento o epistemología, pero lo ponemos como teoría del conocimiento para que no se oiga tan complicado. La metafísica, que compara lo que le dice la religión con la teoría general de la realidad y del ser. Porque mucha gente se asusta cuando oye metafísica, porque los esotéricos y la nueva era han inventado una disque metafísica que no tiene que ver con la metafísica original. La metafísica original estudia la realidad del ser y es ciencia. La metafísica esa que ven en libros, eso es esoterismo y es como decir, por ejemplo, nuestro Señor, yo soy la luz del mundo, y aquellos que dicen, soy la luz del mundo, es la iglesia. No, es una tontería como esta. O sea, ponen la palabra y la gente piensa que esto es esoterismo. No, la metafísica es una ciencia. Está la antropología, que estudia al hombre, estudia al ser humano en una forma integral, completamente, cuerpo, almas. La antropología examina si lo que dice la religión tiene coherencia con lo que es el hombre. ¿Se explica la antropología? Ya, eso es la filosofía. Así de sencilla es la filosofía. Que su significado verdadero, su significado segundo es amor por la sabiduría. Es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas. Especialmente siempre se pregunta sobre el hombre y sobre el universo. Por lo cual, todos los que razonamos, todos los que pensamos, todos los que tenemos 2 dedos de frente, como dicen por ahí, todos hemos practicado la filosofía, ¿verdad? El preguntarnos el porqué de las cosas. Y el preguntarnos si esto es posible, y si no es posible, ¿por qué o por qué no es posible? Eso es la filosofía. Mucha gente dice que no tiene esto, no le hace, pero antes que todo tienes una razón, una inteligencia. Ahora veamos qué es la teología, porque, si la filosofía era complicada, la teología es más complicadísima. La teología no es un saber oculto de personas que viven allá en una cueva, ermitañas, encerrados, que viven aisladas, sin conocer a nadie, estudiando las sagradas escrituras. No, eso no es la teología, porque mucha gente así lo ve. La teología es un derecho de todo ser humano, de todo cristiano. Y aparte de ser un derecho, es un deber de cada uno de conocer y profundizar tu fe. Conocer y profundizar tu fe, eso es teología. ¿Para qué? Para darle vida a tu fe. Una fe viva, una fe viva. La palabra teología viene de 2 palabras, que es teos y logos. Teos, Dios, logos, estudio o tratado, o sea, el estudio de Dios. Etimológicamente. Sí, etimológicamente. Y podemos accesar a esto, ¿por qué? Porque el mismo Dios ya se nos ha revelado aparte a través de su palabra. Podemos accesar todos. El cardenal Joseph Ratzinger, que ahora es el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando él era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en 1990, escribió un documento llamado Donum Veritatis, sobre la vocación de los teólogos, donde dice, esto es textualmente lo que dice el Papa Benedicto, lo que hace libre al hombre, fíjate qué importante, lo que hace libre al hombre es la búsqueda de la verdad, y es una exigencia del hombre, buscar la verdad es una exigencia del hombre y lo hace libre, mientras que la ignorancia lo mantiene en condición de esclavo. El hombre no puede ser verdaderamente libre si no recibe luz sobre las cuestiones de su existencia y en particular saber de dónde viene y a dónde va. Y sigue diciendo Ratzinger, el hombre llega a ser libre cuando Dios se le entrega al hombre como un amigo. Como dice el propio Señor, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamo amigos, porque todo lo que le he oído al Padre se los he dado a conocer a ustedes. Por eso ya somos amigos de Él. En la fe, dentro de la fe están ligados el conocimiento natural, la vida, la verdad, la existencia. La revelación divina sobrepasa, y la fe y la revelación sobrepasa el conocimiento humano del hombre. Pero no se opone, la fe no se opone a la razón, sino más bien que la fe eleva a la razón y reclama la responsabilidad de cada uno de razonar en su fe. ¿Sí me explico? Esto lo dice Ratzinger, estoy leyéndolo textualmente. Por eso dice, desde el comienzo de la iglesia la doctrina ha estado vinculada con el bautismo. La doctrina ha estado vinculada con el bautismo, acuérdate. Bautícelos y enséñenles. ¿Sí me explico? O enséñenles y bautícenlos. Pero va ligada, bautícenlos y enséñenlos. Nomás con el bautismo tenemos, no. ¿Sí? Por lo tanto, dice Ratzinger, la teología es una exigencia a la cual la iglesia no puede renunciar, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A través de la teología, conocimiento de la verdad.
Por eso, no podemos quedarnos nosotros con la doctrina que nos dieron de niños, ¿te acuerdas en el catecismo? Para hacer la primera comunión. Ya no nos es suficiente, ya ahorita no me queda aquí a mí el traje de primera comunión que me puse, ya no me es suficiente. ¿Sí explico? Ya necesitamos algo más. No podemos seguir comiendo papilla, como decía San Pablo, es hora de consumir alimento sólido. Y es que la vida de cada ser humano, tú sabes que es un reto. Vienen problemas y cosas. La vida de cada ser humano es un reto que requiere que estemos sólidamente en roca firme, sólidamente en nuestra fe, basados. Si no, la vida nos despedaza. Por eso es muy importante. Algunos por ahí han tenido alguna experiencia de amor, han ido a algún retiro, a uno de esos encuentros carismáticos, ¿no? A un curso, una charla, y sienten la presencia de Dios en ese momento y se elevan y dicen, ya es suficiente, ya conocí a Dios, ya lo sentí, ya lo experimenté, ya. Pero no es así. Pues ahí solo se siembra la semilla de la fe, solo se siembra, pero esa semilla de fe necesita crecer, esa semilla necesita formarse, y para eso está la teología, para que esa semilla se consolide y crezca. Esto lo vemos en la parábola del sembrador, que dice así la Sagrada Escritura. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida. Pero apenas salió el sol los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los agaron. Y otros cayeron en buena tierra y produjeron unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. Y dice nuestro Señor, escuchen ahora, cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, no la analiza, no la piensa, viene el maligno y la arrebata a los sembrados en su corazón. Esta es la que cayó a lo largo del camino. Después dice, la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. Pero como no hay raíces en él, no dura más que una temporada. Apenas viene alguna persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene para abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida, como te digo, la fe necesita sostenernos en los problemas de esta vida, que hay son muchos, miles de problemas. Dice, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Y la semilla, esto es lo más importante, que cayó en tierra buena, es aquel que oye la palabra y la comprende. Oye la palabra, la razona y la comprende, la interioriza, la razona. Y dice nuestro Señor, este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Y es palabra de Dios. Esta es la clave. Escuchar la palabra, comprenderla y aplicarla a la vida. Y transmitirle a otros esa palabra. Esta es la clave. Y esto se logra solamente a través de la teología y la filosofía, las herramientas que te dije, practicadas dentro de una vida sacramental y de oración. El propio cardenal Ratzinger nos dice en este documento, la tarea de la teología de comprender el sentido de la revelación exige utilizar el conocimiento filosófico. O sea, no es algo mío, lo dice el cardenal, el Papa Benedicto. Que den un sólido y armónico conocimiento del hombre, del mundo y de Dios. Y porque el objeto de la teología es el Dios vivo, el teólogo está llamado a intensificar su vida mediante una vida de oración y sacramental. Eso lo dice el propio Papa en ese documento. Y sigue diciendo el Papa, la teología contribuye a una más profunda comprensión de las cosas, contribuye a que comprendas más profundamente las cosas y las palabras que te fueron transmitidas. Y la teología es necesaria para ejercer nuestra misión profética, por eso decía, para ser profetas, sacerdotes y reyes. Por eso debemos reavivar nuestra fe con una reflexión cada vez más profunda, guiada por el Espíritu Santo y empeñándonos en demostrar su racionalidad. Yo le hay gente que le he dicho, oye, ¿me puedes decir que Dios existe? Sí, irrazonablemente, sin meterme en la Biblia, con razón humana, razonable. Demostrar su racionalidad a quienes, a los que nos piden cuenta de ella, dice el Papa Benedicto. Y para esto el Espíritu Santo concede a todos, no nomás a los teólogos, a todos los fieles, de todos los órdenes, gracias especiales, al más sencillo y al más inteligente. Por eso debemos decidirnos a tener una formación permanente, a construir nuestra vida sobre fe sólida, sobre roca, con la filosofía y la teología, subordinada siempre al magisterio, para no salirnos de ella, la tradición y la escritura. Recordemos que nuestro Señor nos dijo, al que más tiene se le dará más y al que menos tiene hasta lo poco que tiene se le va a quitar. Por eso, si nosotros tenemos ese deseo, esas ganas de estudiar, de entrar, de empaparnos de nuestra fe, de conocerla, entonces empezamos con esa intención, esta va creciendo poco a poco por obra de Dios en nosotros, por gracia de Dios, hasta volverse una necesidad conocer cada vez más a Dios. Y va a ser cada vez más apasionante el buscarlo. Y al que no tiene esto, hasta lo poco que tiene se le va a quitar, lo dice el Señor. Por eso, ¿verdad? El que busca conocer más su fe es alguien que toma su fe en serio. A Dios le gusta que tomemos sus cosas de Él en serio. A Dios hay que tomarlo en serio, la fe hay que tomarla en serio. Y esto nos ayudará a madurar y poder llevar a la verdad a todos
con sencillez en el método de enseñarlos, con sencillez en el método, pero el contenido lleno de sustancia verdadera, ¿verdad? Dice el cardenal Ratzinger, el nuevo y único pueblo de Dios con las diversas vocaciones y carismas tiene la misión de conservar y transmitir el don de la verdad. La teología que busca la razón de la fe y le ofrece a quienes la buscan constituye parte de la obediencia. Es una obediencia al mandato de Dios. Hagan discípulos a todos. Nos dijo, hagan discípulos. ¿Cómo voy a ser discípulo a alguien si no soy discípulo yo mismo? Si no creo que creo bien, más bien creo que creo, pero no creo realmente. La teología contribuye a una profunda comprensión de las cosas, a comprender las palabras transmitidas y contribuye, dice el cardenal, a que la fe sea comunicable, que la podemos comunicar a la inteligencia de los que no conocen a Cristo y los ayuda a los que no pueden, y ayuda a los que lo buscan y no lo pueden encontrar. O sea, nosotros tenemos teología, entonces podemos llevar a otros a esa fe a Cristo. La teología prácticamente la podemos definir como la expresión de una fe madura. La teología es una fe madura, adulta, una fe consciente. La teología no es algo nuevo. La teología, desde que ha existido la predicación, desde los primeros apóstoles, ha existido la teología. La teología ha acompañado la predicación todo el tiempo a la Santa Iglesia Católica. Por eso que no nos asusta el término teología. Pues en la medida que alguien comienza a querer profundizar en su fe, en esa misma medida ya comienza a ser teólogo o estudioso de teología. Ya comienza a ser teólogo, quiero estudiar mi fe y comienza a ser teólogo inmediatamente, estudioso de teología. El que quiere glorificar a Dios y ser verdaderamente libre, como nos dice el Papa, debe profundizar en su fe. Qué distinta es una fe de una persona inmadura que se conforma con ser un siervo del que no conoce las cosas del Señor y no amigo de Dios, porque el siervo pues solamente obedece, mientras el amigo glorifica en libertad y por amor a su Señor, a Dios. Es por eso que todo bautizado tiene el derecho y el deber de formarse en la fe, según sus posibilidades y su situación de estado, claro. Dice Ratzinger, la teología nace también del amor. Fíjate, pues digo, hay que conocer el programa, la teología nace del amor. El hombre conoce la bondad de Dios y comienza a amarlo cada vez más, y el amor desea conocer cada vez más y mejor a aquel que ama. Nadie puede amar lo que no conoce. Algunos piensan que se debe tener fe sin razonar. Mira, si yo tengo una fe sin razonar, creo todo lo que me dice la iglesia y creo en Dios sin razonar, ya tengo un mérito más grande. ¿Sí me explico? Ya tengo un mérito, ya soy más, Dios me ama más porque creo en Él sin razonar, ¿verdad? Pero no es así. La fe no anula la razón. Gracias, una servilleta. ¿Está haciendo un calorcito? La fe nunca va a anular la razón. La fe complementa la razón. No están peleadas. Ambas vienen de Dios y ambas nos llevan al mismo fin que es Dios. La fe y la razón. El creer o tener fe no significa, como te digo, creer a ciegas, ¿no? Creo porque me dijeron los padres, así eso, no entender. Muchos piensan que mientras menos entienden tienen un mérito, pero eso no es cierto. Eso es un error, porque la ignorancia ha traído siempre problemas a la Santa Iglesia Católica. Muchos toman un versículo de la Biblia, lo interpretan a su modo y terminan en herejía. Por eso tenemos que tener conocimientos importantes para no regarla. La teología es para todos según nuestras posibilidades, nuestras capacidades, nuestra situación de estado. Todos tenemos la responsabilidad de formarnos, por lo menos, en lo fundamental. Por lo menos tenemos que llegar a ser teólogos amateur, como quien dice, principiantes. Y si Dios quiere que lleguemos a más, bueno, teólogos más grandes, Él pondrá las condiciones necesarias. Pero todos tenemos la capacidad de razonar que Dios nos ha dado para conocer la verdad. Como nos dice el cardenal Ratzinger, aquí dice, la verdad revelada, aunque trasciende la razón humana, está en armonía con ella, pues la razón está ordenada a la verdad, de modo que iluminada por la fe pueda penetrar el significado de la revelación. Y nos sigue diciendo, debemos reconocer la capacidad que posee la razón humana para alcanzar la verdad, como también su capacidad metafísica de conocer a Dios a partir de lo creado. Y sigue diciendo el cardenal, la razón don de Dios para captar la verdad nos invita a entrar en su luz, que la capacita para que podamos comprender en cierta medida lo que ha querido. Dios nos da la luz a la razón para poder comprender en cierta manera lo que nos ha dicho Él. Sabemos que la iglesia necesita teólogos profesionales, grandes teólogos, que se preparan más profundamente, pero eso es una carrera de un modo más dedicado y continuo y sistemático, y se consagran al estudio de la verdad y sobre estos teólogos dice Ratzinger, la colaboración entre el teólogo y el magisterio se realiza especialmente cuando aquel recibe la misión canónica, es una misión o mandato de enseñar, y se convierte en cierto sentido en una participación de la labor del magisterio, a la cual está ligada por un vínculo jurídico. Las reglas que derivan del servicio a la palabra de Dios son corroboradas por el compromiso adquirido por el teólogo al aceptar su oficio y al hacer la profesión de fe y el juramento de fidelidad. Esos son los teólogos que la iglesia manda a los institutos a enseñar, que es su vocación de ellos, pero siempre tienen que estar bajo la obediencia del magisterio de la iglesia católica. Esto no significa que porque hay todos los profesionales, todos tenemos que llegar a ser teólogos profesionales. Yo no tengo que llegar a ser, ni tú tampoco, o doctores en teología y andar enseñando en institutos, eso no significa.
Igual como no todos tienen, por ejemplo, en este mundo, en la vocación de servicio, no todos llegan a ser abogados, médicos, profesionistas, ¿verdad? Hay algunos que tienen una carrera técnica o un oficio de carpintero X, pero aún así se desenvuelven en su vida, sirven a Dios y sirven a sus hermanos. No todos somos, pero tenemos que tener el principio de la fe en la teología. No tenemos que llegar a ser los teólogos más grandes, pero sí tenemos que interesarnos. Igual en el ámbito de la fe, lo que debemos hacer es estar instruidos conforme a nuestras posibilidades, como te digo, y situación de estado, hasta que podamos ser capaces, como dice San Pablo, que sean capaces de dar razón de su esperanza a aquel que les pregunte. Me preguntan, ¿no? ¿Y cuál es la razón de tu esperanza, Dios? ¿Y por qué? ¿De dónde existe? ¿Cómo existe? ¿Cómo me lo pruebas? ¿Qué me dices? ¿Qué dice tu razón? Me lo dijo mi abuelita, no sirve para nada. Hay que estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a quien nos pregunte, ¿verdad? El que hace lo que puede, acuérdense, hace lo que debe, lo hemos dicho siempre, y el que no hace lo que puede, no hace ni siquiera lo que debe. Bueno, ya para terminar, hablando de este tema, con una persona le pregunté yo, así. Oye, ¿crees que crees? ¿Crees que conoces? ¿Y crees que amas? ¿O realmente crees, realmente conoces y realmente amas? Y me dijo, creo, conozco y amo. Y le dije, bueno, si realmente crees, tienes que ser como Abraham, que creyó e hizo viva su fe, viviendo lo que él creía. Si vives tu fe y vives lo que crees, está bien, tú sí crees. Pero además, si crees, puedes explicarle a otro con fundamento razonable, tu creencia, por qué crees. Y además, si crees, no te van a confundir jamás otras doctrinas que son falsas. Pues dice la Escritura en Romanos, todo el que crea realmente no será confundido. Ahora dices que conoces. Bueno, si realmente conoces, tienes entonces la capacidad de transmitir ese conocimiento sin error alguno a otras personas. Y además, si conoces, el verdadero conocimiento te ha de estar llevando ahorita, porque así es, a tener celo por las almas y por el reino de Dios. A tratar de que todas las almas del mundo conozcan la verdad. Si es que crees realmente, Si conoces, vas a querer que todas las almas también conozcan. Dice en Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces tú vas a estar interesado por eso de las almas porque también todas las almas conozcan. Si tú realmente conoces, va a ser lo que dice la palabra. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ese celo por las almas te va a hacer que quieras que tu hermano conozca al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Y por último, porque dices que también amas. Si tú amas, esto te tiene que llevar forzosamente. Has de estar ansioso ahorita por estar conociendo más. En vez de estar en tu oficina, en tu trabajo, horas extras, ¿no? Has de querer llegar a casa, estudiar la Sagrada Escritura, has de querer llegar a profundizar, porque si tú realmente amas, entonces este amor te va a llevar a querer profundizar cada vez más en tu fe, en el conocimiento del amado. Esa es la naturaleza del amor. También, si tú dices que amas a Dios, entonces realmente a tu fe, tienes entonces la necesidad imperante en tu corazón de glorificarlo, confesándolo en todo momento delante de todo el mundo. Porque como dice, se conoce a Dios con la razón, iluminada por la fe, y se cree con el corazón, y se confiesa, todo eso con la boca. Confiesa a tu Señor. Después de que le dije esto, le dije, ahora dime la verdad. ¿Crees que crees? ¿Crees que conoces? ¿O crees que amas? ¿O realmente crees, conoces y amas? Y me dijo, creo que conozco y creo que amo. Esta es la finalidad de este video. Que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. Cada uno de nosotros, creo que conozco y creo que amo, o creo, conozco y amo profunda y verdaderamente. Y así podamos entonces todos cumplir aquella voluntad de Dios al que decimos amar, de nuestro Señor, que nos dice, porque yo quiero amor, no sacrificio. Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. O aquella que nos dice en Crónicas, busquen a Yahvé su Dios y su fuerza. Vayan tras su rostro todo el tiempo, sin descanso. Si estamos yendo todo el tiempo tras el rostro de Yahvé sin descanso y queriendo llevar a todos a nuestros hermanos, creemos, conocemos y amamos. Esa es la importancia de conocer para amar. Oh, pues muy bien, hermano, muy bien. Muy bueno. Hasta aplauso. No manches. Bueno. Pues qué bien, hermano. ¿Crees que crees? En eso andamos. Hay que hacernos en privado la pregunta. Pero cada quien hágase. Yo nunca le digo a los demás que me digan delante. Pero hay que hacerlo en privado. Bueno. Ajá. Pues, como siempre, mis amigos, un placer. ¿Algo más que quieras que agregar? Pues nada más, aquí, es que es importantísimo. Conocemos tantas cosas que realmente son banales porque van a pasar. Todo es como humo que desaparece, que se suma. Y lo único que no va a pasar en nuestra vida eterna es nuestro conocimiento y nuestro amor a Dios. Hasta nosotros estamos así de Todos.
Entonces, si no nos preocupamos, porque mucha gente se siente muy inteligente porque hace grandes negocios, tiene mucho conocimiento, hay gente que tiene 3, 4 No se carreras, van a llevar nada. pero les preguntan su vida y no conocen nada, entonces no son tan inteligentes. Inteligente, ambicioso. Le preguntaron una vez al santo que barría de la escoba Fray. Fue pedo de No, al que era de color. al morenito. Sí. Bueno, Sí, bueno, el morenito. Martín de Porres, a San Martín de Porres. Le dijeron, tu papá era una persona que te puede haber dado el puesto de alcalde en esta ciudad y esto, y no lo aceptaste por irte tras la fe y tras Cristo, no eres ambicioso. Dijo, no, soy mucho más ambicioso que mi papá y que todos ustedes, porque yo anhelo el reino verdadero. ¿Sí me explico? Y el premio, la recompensa ya. Entonces, por eso es importante conocer para amar. Muy bien, muy bien. Pues bueno, como siempre, cualquier pregunta, Subió, duda, sí. aquí nos pueden preguntar en el canal. Aquí en YouTube. Pónganle un favor, pónganle el dedito para arriba. Les voy a decir por qué, porque si le ponen, aparecen otras partes y otras gentes lo ven. Entonces con eso nada más evangelizan, un clic y ya. ¿No? Esto lo hacemos para que, si se puede ayudar a alguien, Así es. y más en estos tiempos de De tantas difíciles. broncas, enfermedades, persecuciones, economías quebradas, todo para El que 2020 nos salió sostener. defectuoso, hay que decir que nos lo vuelvan a reiniciar, ¿no? Hay que sostenernos sobre la roca firme que es Cristo y nuestra fe. Exactamente, a lo mejor es un cáliz que nos están Es duro porque yo ando pasando por unas pruebas tremendas, pero bueno, así es. como siempre nos vemos, su amigo Quique. Y su amigo Chente. Bye, bye. Bye, bye.